Saludos. Bueno, en el vídeo anterior confundía al padre Soler con el padre Victoria, el compositor del Siglo de Oro. En la música de este autor y de sus contemporáneos todavía vemos como la primacía está en la voz. La primacía está en la voz sobre los instrumentos que parecen como que acompañaran, en el mejor de los casos, a la voz, ¿no? Pero luego como nos hace ver Spengler, las manos, vamos a querer cantar con las manos y entonces ya los instrumentos empezamos a explotar la materia que nos ofrece el planeta, empezamos a utilizarlo de manera creativa para cantar con las manos, como digo. Entonces, las manos, esas manos que han creado la industria, que han desarrollado la inteligencia, como muchos psicólogos afirman, ¿no? Pues también han permitido que progrese la música. Como estoy comentando, nos han permitido cantar con ellas gracias al ingenio que también ha sido desarrollado gracias al uso de las manos, gracias a esas capacidades que nos permiten tener estas manitas mágicas que nos diferencian de otros seres maravillosos que pueblan este planeta. Entonces ya pues va a aparecer pues Bach, Vivaldi y todos esos grandes autores alemanes e italianos, también españoles, ¿no? Hace poco veía un documental, ¿no? De cómo se les da la espalda a la tradición musical también del siglo de oro. A partir del siglo de oro hay grandes artistas también. Además a la corte de Madrid pues iban los grandes compositores, los grandes cantantes, ¿no? Incluso el Castrato, el famoso Castrato cuyo nombre no recuerdo ahora, se fue a vivir allí, a Madrid. Eh, pero por algún motivo pues no los recordamos tanto como recordamos a nuestros místicos como Fray Luis de León, Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, nuestros novelistas y dramaturgos como Lope, Quevedo, o sea, Cervantes, Tirso, nuestros poetas, Góngora, Quevedo, Calderón. No los recordamos tan a menudo a los músicos de ese siglo como otros artistas. Renacimiento. El Renacimiento para Spengler es algo antigótico y el gótico nos había dicho que era una expresión fidedigna de la cultura, del alma fáustica. Por lo tanto, el Renacimiento no tiene en gran estima, o al menos no, que no se trata de estima, ¿no? No lo ve como algo muy occidental, como algo que exprese muy explícitamente. Ve a sus representantes, Miguel Ángel, Leonardo, Rafael, a estos grandes artistas los ve como grandes genios que superan su propia época, superan las premisas de su propia época. Y el impresionismo es curiosamente un movimiento que no incluye Spengler en esa decadencia del arte que podemos ver, en su opinión, en el siglo XX, con el cubismo, con el dadaísmo, con el expresionismo. Pues el impresionismo para Spengler nos dice que, ¿qué significa eso de imitar la impresión? Trata de alejarse del lenguaje plástico. El impresionismo intenta alejarse del lenguaje plástico que vemos en las esculturas, por ejemplo, que vemos en las obras arquitectónicas, sobre todo en la escultura. Para acercarse al musical, el impresionismo es música. Incluso Van Gogh definía los colores en su locura, que no era tan demente. Definía a veces los colores, fue a estudiar música, que entre las muchas cosas que quería ser este espíritu inquieto que fue Vincent Van Gogh. Fue a estudiar música y a su maestro lo volvía loco porque se refería a las notas musicales con colores. Un verde intenso cuando estaba hablando de música, ¿no? Y eso algo lo hace Spengler también, ¿no? Cuando relaciona, cuando define el arte pictórico con una terminología musical. Evidentemente, si uno no sintoniza con esa intención poética, pues
le va a parecer que está chiflado, ¿no? El impresionismo trata de alejarse del lenguaje plástico para acercarse al musical, ese musical que ha progresado tanto, como os decía al principio, porque gracias a las capacidades que nos facilitan el uso tan adelantado que hemos aplicado a nuestras manos. Émulos de Copérnico y de Colón. Émulos compara a los impresionistas. En esa época creo que los posimpresionistas como Gauguin y Van Gogh pues todavía no eran muy conocidos. Entonces no sé yo qué opinión tendría de ellos Spengler. Pero del impresionismo de Renoir, Manet, Monet, Degas, estos autores, muchos de ellos franceses, parece que encuentra un valor. A través del cual se expresa ese alma fáustica que define Occidente. El impresionismo trata de alejarse del lenguaje plástico para acercarse al musical. Son émulos los impresionistas de Copérnico y de Copérnico nos abre a un nuevo mundo. Ese mundo pequeño, como ya os comentaba, del organigrama tolemaico, esa tierra plana, esa bóveda celeste, que llamamos bóveda celeste a la bóveda celeste, porque efectivamente pensaban muchos antiguos que había una bóveda arriba, ahí puesta, como las hay en las catedrales, ¿no? Pues Copérnico elimina esa bóveda y nos presenta un infinito universo sobrecogedor y que además ese infinito universo está también en nuestro interior. Ya nos va, eso es el telescopio, dice Spengler, es una invención fáustica. Queremos ver lo que está allende las estrellas. Y eso es un símbolo de lo que interiormente también queremos hacer con nuestra alma, con nuestro interior. Émulos de Colón y de Copérnico en sus hazañas son los impresionistas. También compara la obra de Loyola, el fundador español de la Orden de los Jesuitas, con la fuga, ¿no? Con la fuga que tanto cultivó Bach y otros autores. La fuga es algo fáustico, la fuga es la expresión musical de esa explosión gótica que son mm, las construcciones de ese estilo. Hay tantas morales como culturas, hay tantas morales de aquí que se nos dé tal error. Presos de nuestro sesgo moralista, pues prejuzgamos y juzgamos de manera equivocada a otras culturas de otro tiempo o de otro espacio que se den en este tiempo. Y es un error en el que podemos caer y que de hecho dice Spengler que se cae con frecuencia. Sentimos la actitud supremacista suele ser inconsciente en las personas, en los integrantes de tal o cual cultura, porque están condicionados por premisas de las cuales no son conscientes y no pueden liberarse de ellas, o les sería trabajoso hacerlo. Pero hay morales, y esto sintoniza mucho con lo que decía Nietzsche en su genealogía de la moral y otras obras de cómo la moral es algo cambiante. Realmente ya lo habían hecho otros filósofos como David Hume, pero el que sea cambiante no significa que no tenga su propósito. También decía Heráclito, que es un filósofo presocrático tan importante para la formación de Oswald Spengler, eso de todo fluye, todo fluye. Nunca te bañas en el mismo río, pero el río sigue siendo un río y por lo tanto no pierde su valor. La moral es cambiante como el río que fluye, fluye y fluye,
pero no quiere decir que la moral no tenga un valor. Tenemos determinada moral porque cumple un propósito, porque cumple una función. Eh, no se trata de algo caprichoso. Pero para evaluar a otros pueblos, a otras culturas, para ver a mujeres que están desnudas, fijaos, ahora ya pues, ahora está en pelota todo el mundo, ¿no? Quizá no es un buen momento, pero cuando yo era pequeño que había todavía esa actitud tan pudorosa con la desnudez, pues se veía a estas negras de las tribus africanas como pobrecitas que estaban atrasadas, ¿no? Así es como algunos pensaban, ¿no? ¿Por qué? Por lo que antes os comentaba, por ese condicionante moralista que nos hace prejuzgarla. Y no vemos que realmente, pues para ellas es algo natural. Tal desnudez es algo natural, puesto que han vivido siempre en ella. Y es lo conveniente, tal vez, en esos climas tan cálidos, y, donde es ridículo cubrirse excesivamente con ropas. Hay tantas morales como culturas. Nietzsche fue el primero, justamente lo apunta Spengler, en constatarlo. Nietzsche fue el primero en constatar que hay tantas morales como culturas. Pero no pudo ir, esos peros que le pone a Nietzsche, del cual aprende tanto, pero le da la impresión de que Nietzsche no ha sabido explotar, exprimir al máximo todas sus capacidades y se ha quedado a medio camino. Pero no pudo ir más allá del bien y del mal. Nietzsche no pudo ir más allá del bien y del mal, porque el bien y el mal no es algo moralista, sino es justamente, está en relación con lo que os estaba comentando, es trascender la idea que del bien y del mal podamos tener, para poder comprender otras realidades en las cuales tales ideas son distintas. Algunos, desgraciadamente, pues entienden esto como una negación de esa dualidad que se da en la convivencia cotidiana, el bien y el mal, o como una superación de tal dualidad. Hay una reclusión a estrechos círculos del conocimiento. En las postrimerías hay una reclusión a estrechos círculos del conocimiento en las postrimerías de este periodo decadente. Es consecuencia, por ejemplo, del especialismo, ¿no? Ya el conocimiento, la rebelión de las masas, significa que las masas se vuelven ignorantes y disfrutan siéndolo. Entonces necesitan una fe ciega en los científicos, en unas élites que sí que saben y que ellos no necesitan saber, ¿no? Usan las cosas, usan los aparatos sin que le importe realmente cómo funcionan. Entonces, el conocimiento cada vez se va reduciendo. Fijaos, esos que van por ahí diciendo estamos en una época maravillosa, todos estamos despertando, estamos ascendiendo a un nivel de conciencia elevado, estamos... ¿Por qué piensan así? Aparte de la parodia que hago de ellos, ¿qué les pasa a algunas de estas personas? Pues que viven en un entorno, en un ambiente, en una comunidad en el cual siempre interactúan con personas que tienen una sensibilidad hacia el conocimiento, hacia la formación, y piensan equivocadamente que eso se está dando en todo el mundo. Entonces no pierden la perspectiva de la realidad, del mundo en el que viven. Entonces, para ellos no viven en una decadencia. Ellos es como si inconscientemente se hubieran aislado en una burbuja dentro de la cual solo están esas mujeres y hombres que tienen sensibilidad, que tienen voluntad de saber, de conocer, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también el hecho de haberse aislado de entornos menos favorecidos en todo sentido, en el sentido cultural, en el sentido económico, también denota que hay una especie de egoísmo grupal.
eh, en estas personas, de supremacismo con respecto a quienes no forman parte de esa burbuja. Entonces se va reduciendo el conocimiento a determinados círculos. Ya comentaba el ejemplo de los que combaten el terraplanismo, ¿no? En las redes sociales y que a veces pues parecen que saben menos que los propios terraplanistas, porque las personas cultas, las personas que están ocupadas con su trabajo, con sus actividades intelectuales, no están perdiendo el tiempo debatiendo, refutando a terraplanistas, mucho más cuando estos pues no van a cambiar, ¿no? Porque hay un componente de fe ciega que les incapacita para trascender esa convicción de tierra plana en la que viven. En la tierra plana, fijaos que San Agustín, que es un gran filósofo, un gran pensador, una persona eh, solo leyendo las confesiones se ve que es extremadamente profunda en todo lo que considera, y él era un terraplanista. Es decir, hay una herencia bastante rica que recogen los terraplanistas y no van a dejar de hacer uso de ella, evidentemente. Perspectivas de la historia universal. Bueno, aquí se nos habla, por ejemplo, de esa cultura que ha de vivir, que ha de durar, que la cultura, pues aproximadamente dura unos 1000 años. Eh, Napoleón inicia la fase de civilización occidental, tal como Alejandro Magno la inició en la Grecia clásica. Ellos ambos tienen ese impulso imperialista de expandirse, de expandir sus reinos a través de todo el Mediterráneo y gran parte de Asia. Aboga por la muerte del dinero y la democracia. Bueno, Spengler no simpatizaba con la democracia, pero ya había comentado, no sé si en el primer vídeo, que a qué llamamos democracia. Democracia es también, se convierte en un instrumento de determinadas élites con buena o mala intención para controlar al común de las personas. Democracia, vemos como en España, ¿no? Hay indicios bastante a los cuales podemos dar crédito de manipulación en todo tipo de elecciones y la gente no se escandaliza porque hay una indiferencia hacia la propia democracia. Democracia es meter papelotes en una urna. Para María Zambrano no es así. Para María Zambrano democracia solo puede darse si somos personas, y personas lo somos cuando nos comprometemos con la realidad del grupo social del cual formamos parte, de nuestro municipio, de nuestra tribu, de nuestra comunidad. Y eso no se da hoy en día. Lo que se da es delegación total en unos sujetos que se convierten en especialistas como a los que antes me refería, pero ya no del conocimiento, sino del mangoneo. De la decadencia en donde ya no hay valores, no hay principios, y por lo tanto el ladrón pierde la capacidad de sentido de la culpa. Ya se ve como normal sus tejemanejes. Y justamente es al contrario, piensa que los que nos roban, los que nos mienten, los que nos hacen trampas, los que nos engañan, pues es que son tontos. Los que son tontos nos envidian a nosotros y por eso nos llaman sinvergüenzas, corruptos, porque en el fondo nos envidian. Así piensan los corruptos decadentes. No tienen escrúpulo alguno. Jamás cambiarán. Son como Judas. Judas siempre fue un corrupto, siempre fue un malhechor, siempre fue un tramposo. Todo esto no está en contradicción con una capacidad de gestión eficiente de las finanzas del grupo que acompañaba a Jesús. Es el mejor de los contables, el mejor de los economistas. Justamente el mejor de ellos puede ser el mejor ladrón, porque es el que sabe todos los tejemanejes para hacer trampas, para engañar. Entonces, cuando Judas ya llega al extremo que es vender a su propio maestro, al redentor de la humanidad, lo vende ante aquellos que van a torturarlo y crucificarlo.
pues lógicamente cuando ve, llega un momento en el que hay un vacío que se apodera de sí y que automáticamente lo hace suicidarse, pero es como un hecho mecánico. El corrupto, el tramposo, el mentiroso, es como si fuera impelido por una especie de inercia que no, contra la cual no puede, no solamente no puede expresar oposición, sino que ni siquiera concibe que se debiera expresar. Entonces él va como el cerdo del que hablaba Dalí, ¿no? Él va, "Oy, oy, oy, oy". Él va para adelante, para adelante, para adelante, hasta que como a Judas pues se ve colgándose de un olivo, porque ya le sobreviene ese vacío que le informa de que su vida no ha tenido propósito, sentido, valor y por lo tanto que la ha tirado a la basura, ha tirado su propia vida, que era su tesoro, a la basura, la ha despreciado al no vivir expansivamente, al no vivir creativamente. Entonces esto desgraciadamente pues acontece con muchos eh, personas que no tienen principios ni valores y que engañan, que hacen trampas, que pueden sin escrúpulo alguno incluso hacer uso del crimen, que no, ellos no van a sentir culpa alguna en ningún sentido, porque ya están movidos por una inercia que ni conciben ni pueden, ni reparan en ella, ni por supuesto pueden oponerse. Uno de los más grandes logros de Nietzsche es poner en duda la verdad de la ciencia. Ese es uno de los de los mejores logros del filósofo alemán. Bueno, nos habla del sino y de la causalidad, ya había hablado sobre esto un poco. El mecanicismo inglés que hace popular Darwin con sus propuestas. El mecanicismo inglés concibe la evolución en el planeta aisladamente del resto del universo, es decir, cae en ese error, como si lo que acontece en nuestra madre tierra no guardara relación con ese sistema solar y esta galaxia y este universo del cual es partícipe. Es decir, hay antropocentrismo también. Es que el heliocentrismo también es una forma de antropocentrismo. El Sol es el centro del universo, pero ¿y qué importa eso? ¿El Sol es acaso un ser vivo? ¿Dónde está el ser vivo? Aquí, el hombre, sobre todo si es hombre y no del sexo opuesto. Ahí hay un antropocentrismo que se mantiene. El hombre es lo vivo, el Sol no es nada. Eso es una cosa que emite luz. El hombre, por lo tanto, para la tradición occidental o los aspectos más pobres de tal tradición, continúa siendo el centro del universo. Y en base a esta premisa se van construyendo teorías como las de Darwin. La civilización árabe, dicho sea de paso, ya, bueno, ya lo he comentado otras veces, el darwinismo es fundamental para teorías racistas que van a aparecer posteriormente, como propio nacionalsocialismo. La civilización árabe fue el espejo en el que se educó el espíritu gótico. Fijaos que no tiene ningún tipo de prejuicio negativo con respecto a la cultura árabe. Esa cultura que él llama mágica, pero no en un sentido peyorativo, sino dándole valor a lo que lo mágico pudiera proporcionarlo. Lo mágico que es ese intento de armonizar lo visible con lo invisible, que se intenta, pues, por ejemplo, en las grandes construcciones
árabes como la Alhambra de Granada, donde, como bien dice Spengler, la belleza está en el interior de esos grandes palacios, que es lo que nos maravilla cuando entramos en ella, como en la mezquita de Córdoba, por ejemplo. También los árabes recuperaron a muchos aspectos del pensamiento griego clásico. Ellos estudiaron a Aristóteles, a Platón y lo traducieron al árabe y muchas veces permitieron que se recuperara noticia de ellos. Que, por ejemplo, hay opiniones fundamentadas de que la Divina Comedia de Dante tiene mucha influencia de la cultura árabe, de la tradición literaria árabe. Los templarios para muchos, pues sus fundamentos lo tomaron, el fundamento de su constitución, sus ideas, sus principios, sus valores, lo tomaron de algún un grupo similar de la cultura musulmana, algún grupo de guerreros que combatían pues a favor de la expansión del Islam, evidentemente. Pero ellos no toman esto, no me refiero al aspecto religioso, sino al aspecto organizativo. En aquella época no había esos odios, la idea de xenofobia, ya lo comentaba en algún vídeo anterior, ahora es cuando podemos ser xenófobos, homófobos, machistas, porque es lo propio de esta época. Ahora es cuando estamos expuestos a ello, porque en épocas pasadas la realidad era muy distinta. Los roles, por ejemplo, no eran cuestionados en ningún sentido. El rol del nacional y del extranjero, el rol de la mujer y del hombre. Eh, bueno, y como comentaba, pues el arte gótico, pues de alguna manera toma ese arte mágico árabe, que quiere crear belleza hacia el interior de manera fáustica, eh, expandirla hacia el exterior, que luzca de manera majestuosa en el paisaje. Bueno, había comentado que la xenofobia no era, esa actitud de odio hacia el extranjero no se daba porque lo vemos leyendo algunos libros antiguos, ¿no? Creo que, por ejemplo, los persas se hablan de guerras, los persas de Esquilo, pero no hay un odio hacia el distinto, aunque venga hacia nosotros y nos invada y nos agreda. Eh, había no sé, no había una evaluación moral. No, los otros son los malos y nosotros los buenos. Los otros son distintos y constituyen un peligro para nosotros, pero también sabemos que ellos lo ven de la misma manera, pero desde su punto de vista. Y por lo tanto hay cierta empatía. A pesar del daño que unos y otros podemos hacernos, hay cierto conocimiento de que el otro no es distinto en ese sentido de nosotros. Y por eso, justamente, porque los vemos distintos, porque no están aquí, no están aquí con nosotros. Nada más que por eso. Estoy hablando de la mentalidad de esa época. Bueno, nos habla de varios Aristóteles, cómo cada cultura, pues desde su sesgo inconsciente, pues interpreta a un pensador importante, como en este caso Aristóteles, de la manera en la que le aporta o considera que le aporta más. Y hay un Aristóteles para el cristianismo mágico y también hay otro para el cristianismo fáustico. El cristianismo originalmente tiende a ser más mágico, es una religión oriental, tiene que ver con los persas, con los judíos, con los árabes, con los bizantinos, con ese espíritu que es diferente, ni mejor ni peor,
del que se da en la cultura occidental. Cuando planta, el hombre mismo se convierte en planta. Cuando el hombre se vuelve agricultor, de alguna manera, él se empieza a vegetar. Convertirnos en sedentarios es una forma de vegetar para bien o para mal, de emular a los árboles, a las flores y a las plantas, a las verduras, cereales que cultivamos. Nos volvemos un poco como ellos. De la misma manera, como ya comenté en alguna ocasión, que cuando convivimos con muchos animales, con muchos perros y gatos, y nos volvemos como ellos también, empezamos a pensar, a sentir, a comportarnos. Entonces eso es algo un poco peligroso porque puede negar el potencial que como humano tiene cualquier individuo de nuestra especie. Utiliza a los animales como evasión de su propia responsabilidad como ser humano. Eso es lo que desde mi punto de vista se da hoy en día muy a menudo. Entonces cosifica a los animales. La civilización trae consigo la crisis de la fecundidad. La civilización trae consigo la crisis de la fecundidad, de la creatividad. Ya no somos creativos, ya somos plagiarios en la época decadente de la civilización. Y fijaos que efectivamente también las mujeres dejan de ser creativas en el aspecto más fundamental, que es en el de procrear. Pues ya quieren ser como hombres porque se ha establecido de que ese es el perfil válido. Los hombres son los que han oprimido, los hombres son los que han manipulado, los hombres son los que han decidido todo y paradójicamente desde determinadas posiciones que se les combate, si no puedes con ellos, únete a ellos, ¿no? Dicen que esto es una verdad. Bueno, pero si te unes a ellos siendo como ellos, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está lo que tú verdaderamente eres? Estás negándote en tu esencia, en tu propósito, en tu rol, en tu función, en tu identidad, en tu riqueza. Y eso desde mi punto de vista es algo en lo que cae el feminismo más superficial y reaccionario. En la negación del sexo femenino, porque tal vez las que lo hacen pues ven más próximo a sí mismas los aspectos masculinos de la condición humana, pero eso no es lo que se da en la mayoría de las mujeres, como todos sabemos, y ni siquiera en esta época donde ese intercambio de roles, del cual hablé en algún vídeo, es tan común. La urbe es gigantesca, la urbe que quiere ser sola y única. Ahí empieza a aniquilarse la naturaleza. La ciudad, de la ciudad emana la cultura, pero la ciudad está integrada en la naturaleza, está integrada, los árboles que encontramos en tales ciudades no están contaminados como lo están los árboles que adornan las avenidas, ¿no? Que están respirando toda esa podredumbre que sueltan los coches y las industrias, ¿no? Entonces la urbe es esa decadencia, esa degradación. En la urbe, en la gran ciudad, ya no somos extraños, ya no se da esa comunidad. Los valores de convivencia están desaparecidos. Ahí empieza a aniquilarse la naturaleza. Ya se improvisa el ser humano un hábitat artificial que está muerto, que no está animado por la vida, y de esa manera escenifica su culto a la muerte, que ha sustituido por ese Dios de vivos. Dios no es Dios de muertos, se nos dice en los evangelios. Dios es Dios de vivos, es decir, es el Dios de la naturaleza,
esa naturaleza que ha sido negada, y la Iglesia católica y las iglesias cristianas han sido activos también en esta negación, como bien nos da a entender Jules Michelet en La Bruja, otro libro que estoy leyendo ahora. La naturaleza se equipara a lo diabólico. Es decir, cuando Hegel dice, siglos después, que aislados de la naturaleza en la gran urbe desarrollamos la cultura, simplemente está diciendo lo que ya ha sido dicho por las iglesias cristianas, que equiparan naturaleza a un mal que hay que combatir, con respecto del cual hay que separarnos, al mismísimo demonio, al mismísimo diablo. De ahí que la bruja sea vista, la bruja que busca integrarse, recuperar todo lo que ha sido desechado en la naturaleza, sea vista como un ser diabólico. El aldeano es el hombre eterno, ese es el aldeano. Vive independiente de toda cultura. Fijaos que pagano etimológicamente, nos lo recuerda Spengler, significa aldeano, significa campesino, eso significa pagano. Pagano es una etiqueta peyorativa que aparece a finales ya del Imperio Romano. Es como decir paletos. Recuerdo en los años 80 había una canción en todas las emisoras que decía: todos los paletos fuera de Madrid, todos los paletos. ¿Quiénes son los paletos? Los aldeanos, los paganos, los que no se incorporan en esa megápolis podrida que se aísla de la naturaleza. Ellos son los atrasados. Entonces, estos paletos que despreciamos, esta gente sencilla del campo, de los pequeños pueblos o incluso de las pequeñas ciudades, equivalen a esos paganos de la decadencia del Imperio Romano. Bueno, y por el momento aquí lo dejo, ya seguiré comentando algunas cosas de esta obra de Oswald Spengler, La decadencia de Occidente. Gracias y hasta pronto.